Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de Perspectivas. En esta ocasión estoy nuevamente con mi compañero y amigo Rodolfo. ¿Cómo está, Rodolfo? Alejandro, muy bien, gracias. Bueno, pues, ¿qué te parece si comenzamos con Zelensky? El hablar de Zelensky, de la figura pues tan característica que es el presidente ucraniano. Yo me acuerdo que cuando empezó el conflicto y que se empezó a hablar de la figura de Volodymyr Zelensky, era hasta cierto punto complejo pronunciar su apellido y aprendértelo y como, sí, recordarlo y pronunciarlo. Y ahora, pues yo con la gente que platico, se acuerdan perfectamente de Zelensky, gente en la vida cotidiana que yo me topo, en mi casa, amigos. Entonces, como que también te habla mucho de la gran penetración que tuvo la figura de Zelensky en prácticamente todos los rincones del mundo por esta mediatización que hay alrededor de Zelensky, pues, de esta figura casi mesiánica en la que se ha convertido, de venir pues, de un simple comediante a un político, y bueno, pues ahí ya nos podemos extender para como desmenuzar su vida. Pero ¿cómo ves esta figura mesiánica que se ha creado alrededor de Zelensky? Pareciera mesiánica, pues. Y es muy gracioso como eh, figuras que efectivamente que a lo mejor si no hubiera habido la coyuntura del conflicto con Rusia y demás, pues hubiera sido un presidente más, ¿no? Que como dices por ahí, un dato curioso que él venía de la actuación, de la comedia, de formación abogado, empresario. Me parece que habla mucho sobre todo de cómo la sociedad ya está cada vez más alejada de la figura del político. Anteriormente los partidos políticos, la figura del político como tal que ubicamos. Entonces me parece que no es algo diferente que alguien que no venga puramente del ámbito político, a veces del mismo sindicalismo y demás, sea quien esté al frente de un país, pero efectivamente creo que esto le dio un vuelco y creo que la otra vez comentábamos que yo estoy seguro que en algunos años, cuando ya no esté presidente, pues va a tener algún cargo en la ONU o en alguna organización, como muchos expresidentes han tenido, sobre todo expresidentes que traen toda esta figura, ¿no? De paz y demás, que es paradójico, ¿no? Que su país está en guerra, o sea, digamos que incluso su indumentaria siempre es militar, y lo cual no me parece casual, sino que siempre es esta cuestión también de que él está acostumbrado al escenario, al foco, entonces me parece que debe tener un equipo muy bien asesorado, o un equipo que lo está asesorando muy bien en temas de imagen, de lo que está diciendo, de sus discursos. O sea, me parece que es alguien que cuida cada cosa muy detalladamente. Y Oye, ¿y tú crees que ahorita que mencionaste eso de la figura, bueno, de la indumentaria militar que trae Zelensky siempre? A ver, ¿tú crees que esto sea fabricado totalmente o crees que sí sea una transformación genuina de él, de un político común y corriente a un político que está en conflicto? Porque no sé si te acuerdes que cuando empezó la invasión, supuestamente Estados Unidos le ofreció extraerlo de Ucrania, puso a su disposición aviones de la Fuerza Aérea y supuestamente, esto lo leí en la revista Time, que fue Zelensky nominado como el personaje del año. Y él decía pues, que Estados Unidos había puesto aviones de la Fuerza Aérea estadounidense a su disposición para extraerlo y que él había dicho, pues, yo no quiero aviones para que me saquen, o sea, yo quiero armas. Entonces, toda esa figura construida de Zelensky, ¿hasta qué punto crees que sea, como dicen los críticos de Ucrania, de Zelensky, de los Estados Unidos, hasta qué punto crees que esa figura sea creada pues por la mediatización occidental o crees que sí haya sido un cambio genuino? Porque yo creo que está como en medio, ¿no? sí, yo creo que a fin de cuentas es político, ¿no? Me parece que es muy difícil idealizar a un político porque la esfera de poder, la esfera de influencia es muy grande, ¿no? Y creo que la mayoría de las personas cuando están en esa instancia de decisión, de poder, de estar en una cúpula, en este caso política,
pues tienden mucho a crear personajes. Entonces me parece que, supongo que le fue funcional. O sea, al rato que hablemos de los políticos, redes sociales y demás, yo creo que eh, ya los políticos tienen muy la medición de la gente a través, no solo de los medios, sino más ahora de las redes sociales, ¿no? Las reacciones a una foto, las reacciones a un discurso. Entonces me parece que efectivamente creo que si lo ves antes, incluso se veía sin barba, un tipo de traje, relativamente joven, y ahora pues sí lo ves ya como un jefe de Estado más militarizado, yo diría, ¿no? O sea, porque me parece que ese sería un poco el término, porque eh, entiendo que es una estrategia tanto interna como externa, ¿no? Porque obviamente es esta cuestión de poder impulsar a su pueblo, a los soldados, a decir estamos en guerra, vamos a confrontar al enemigo, a aguantar, pero eso le sirve ahora de manera interna y de manera externa, ¿no? Esta cuestión de yo siento que a veces, a lo mejor la primera vez quizás habrá sido como decir, bueno, pues intentamos o probamos, si nos va bien, seguimos con esta indumentaria y así fue, ¿no? O sea, me parece que creo que cuando ya a un político le sirve, algo le está así, ¿no? Yo recuerdo mucho a Trump que siempre traía sus corbatas estas rojas y con un nudo larguísimo que no sé si él se hace los nudos o quién se los hace, pero es como muy característico, ¿no? Y me parece que yo creo que ahí también, pensando en líderes ya de Segunda Guerra Mundial, todos estos totalitarismos fascistas y demás, pues también ya tienen un uniforme que los identifica. Al rato hablaremos de propaganda y demás, pero me parece que también eh, ante un escenario donde no hay mucha identidad o ya no tenemos estas cuestiones identitarias, religión, política, otro tipo de cuestiones, pues me parece que ese tipo de guiños que se hace para lograr una identidad, pues a veces cuajan en los políticos. Entonces yo creo, como tú dices, es una combinación entre que probaron, les fue bien y dijeron, bueno, pues ya montamos no tanto un personaje, pero sí una indumentaria para mostrar al presidente hacia el exterior y al También, interior también. y también este tema de cómo fue subestimado Zelensky, tanto por, digamos, aliados, por socios europeos, por el propio Joe Biden, pero también por Vladimir Putin. O sea, esta figura de Zelensky, precisamente por cómo era antes de la guerra, o sea, a mí me parece que sí fue demasiado subestimado. Yo, pues digo, es difícil meterse como en o es fácil y hacer hipótesis aquí, pero pues yo sí creo que inclusive, o sea, de hecho el Pentágono dijo así como que pues, 7 días, en 7 días va a caer Kiev, más o menos. Y sí, como que esto te habla de la poca fortaleza que le veían a Zelensky como líder, pues sí, para encabezar una defensa militar de algún territorio. Este, y bueno, te iba a comentar que en cuanto al pasado de Zelensky, yo estoy investigando más pues para el trabajo que voy a entregar para el diplomado, y justamente veía cómo cuando él se presentó a las elecciones, en 2019, él, un sector pro-europeo de Ucrania no confiaba tanto en él porque precisamente por el pasado que tenía. Pues obviamente él nació en la extinta Unión Soviética, pero su lengua materna, digamos, es ruso. Entonces, como que esto siempre brincaba para los proeuropeos que apoyaban a la figura de Zelensky. Ahora, ya en la práctica, pues vimos que desde que llegó siempre fue más cercano a Europa. Pues, digo, no erradicó para nada lo que se supone o lo que prometió que iba a erradicar, pero ¿hasta qué punto crees que ese pasado eh, ruso, y judío al mismo tiempo, porque es de religión judía, que me parece aquí el discurso de Vladimir Putin que lo intentó y que todavía en ocasiones lo intenta hacer, esta analogía como otra vez estamos combatiendo contra los nazis, los rusos una vez más estamos enfrentándonos a los extremistas nazis. Me parece que este discurso no tuvo tanta validez precisamente por la inclinación religiosa de Zelensky, que es judío.
Bueno, Y yo investi- ahí te aventé varias cosas, perdón. investigando sobre el tema ahora que lo comentas, rescaté una frase de Putin que encontré ayer que decía sobre Zelensky al inicio de su mandato. Es un simple actor y actuar como alguien no te convierte en alguien. O sea, me parece que este descrédito, lo que mucho tiene Putin cuando saluda, también leí hace tiempo que él tiene como un apretón de manos muy fuerte, ¿no? Así que es como impone, que el único que le ha dado como la vuelta ha sido Justin Trudeau, que él también pues tiene un físico importante y demás, y me parece que no dejó que este saludo como que lo doblegara, ¿no? Pero en general Putin tiene estas cuestiones de querer desvirtuar al oponente. Y efectivamente creo que también leía sobre la vida de Zelensky. Muchos lo veían como una tercera vía, ¿no? Porque no lo veían ni prorruso ni en contra de Rusia, era como una cuestión media. Y él decía, no soy un político, soy un tipo normal que viene a romper el sistema. O sea, me parece que desde ahí ya está una presentación, ¿no? De alguien como, efectivamente, entiendo que él empezó con temas de emprendimiento, se volvió empresario, tuvo esta cuestión mediática, que lo cual después lo llegaron, sí, lo llevaron a ser actor, a tener un programa de televisión, que efectivamente esta cuestión, ¿no? Que era un profesor de universidad que da una clase, un discurso que es grabado, se vuelve viral y después se vuelve primer ministro, ¿no? Que me parece, presidente en el caso de Ucrania, me parece interesante el planteo que hacen. Y efectivamente ganó el 70% de los votos. O sea, creo que no es poco, sobre todo en el mundo actual que vivimos. Hablar que el 70% de la población o de los votantes hayan votado por un candidato sí me parece muy abrumador. Creo que eh, pues los candidatos siempre son productos y creo que fue un producto que para Ucrania le venía bien, a diferencia de su antecesor y todo lo que estaba pasando en Ucrania. Creo que efectivamente, ¿no? Creo que lo legitimaron en Ucrania por toda esta cuestión nueva de romper el sistema, de ser alguien que iba a ser diferente al político normal, incluso por su edad, su físico, todo lo que representaba, que creo que eso también al elector ahora le gusta mucho, aunque después pues se van a los otros polos, ¿no? Tenemos casi siempre un presidente joven y vital y diferente y después un presidente un poco más opuesto, ¿no? Más grande, más a la vieja usanza y demás. Eh, pero yo diría que efectivamente que creo que sí tiene mucho que ver con la figura que él tiene, también con el pueblo ucraniano, todo lo que han tenido, la fuerza que han logrado tener al aguantar esta invasión, pero también tiene mucho que ver con el triste arsenal militar que tiene Rusia, ¿no? Porque creo que si se hubiera enfrentado obviamente, pues a la extinta Unión Soviética, pues otro hubiera sido el panorama y yo creo que ahí sí en 7 días los devastan o en otro momento, ¿no? Pero me parece que si bien se habla de que algunos otros países le están dando también armas a Rusia y demás, el arsenal militar de Rusia me parece que sí tiene mucho que ver con esta cuestión, ¿no? Que no tienen el poderío que muchos creíamos que tenía, porque sí, yo también era de los que pensaba que Rusia iba a devastar a Ucrania, quizás no en 3 o 7 días, pero sí la guerra iba a ser rápida, pero estamos viendo que no, y pues obviamente Ucrania sí está recibiendo arsenal de primera calidad, de la más alta tecnología, millones de dólares, entonces pues me parece que esto va para largo y veremos que sigue habiendo, pero creo que Zelensky pues va a seguir siendo esta figura emblemática, no de Ucrania, sino de Occidente, como el presidente que está luchando la batalla por Occidente, que ahí tiene mucho que ver la propaganda y demás, pero por ahí lo dejo. Pues yo, como para ir cerrando el tema de Zelensky, yo nada más diría que a mí sí me parece que dio más de lo que todos esperaban. También me parece que gracias a él, o sea, me parece que si hubiera estado otro personaje político en Ucrania, no hubiera tenido tanto apoyo militar y económico por parte de los países occidentales, porque precisamente uno lo escucha hablar y escucha los discursos que dio en los distintos parlamentos alrededor del mundo, que me parece habló en los 30 parlamentos de los miembros de la OTAN, y pues ese cabildeo que hubo de Zelensky para conseguir apoyo
pues me parece que en gran parte fue logrado por esa habilidad, por esa virtud que tiene él como orador, como, sí, al final de cuentas actor, que dicho sea de paso, tiene o sea, tiene formación en abogacía. O sea, también una materia, una disciplina que te da bastantes tablas, bastantes argumentos para saber defenderte en cuanto a la comunicación se refiere. Entonces me parece que es un presidente que, si bien no es Vladimir Putin, por supuesto que no, pero sí es una figura que le vino muy bien a Ucrania en guerra. O sea, me parece que se necesitaba una figura así, que pudiera cabildear, convencer, hacer amistades que a lo mejor estaban un tanto alejadas, legitimar amistades como las de Polonia, las de Lituania, Letonia, que a lo mejor estaban ahí, pero pues, un tanto medio, eh, pues, disvalidas, Tibias. digámoslo así. Ajá. Y bueno, la más importante, pues la visita o el discurso que dio ante el Congreso de los Estados Unidos, que básicamente de ahí se define el curso que estamos viviendo en estos momentos, porque si Estados Unidos hubiera dicho no a continuar apoyando, pues prácticamente hubiera sido imposible para Ucrania seguir resistiendo. Eh, Nada más, o sea, de los aliados que están apoyando a Ucrania, Estados Unidos está dando casi el 90% de la ayuda económica y militar. O sea, los otros, pues aunque sí el bloque de la Unión Europea está apoyando, el Reino Unido, Canadá, Australia inclusive, Japón y Corea del Sur ahí como con ayuda económica, pero pues básicamente, o sea, eso es simbólico, casi, casi la ayuda que están dando, si se compara a la ayuda que está dando Estados Unidos. Y yo digo, o sea, a mí me parece, mi hipótesis es que eso fue o está haciendo en gran medida gracias al cabildeo de Zelensky y a su habilidad. Entonces, pues bueno, siguiendo con el tema de Zelensky, del bloque de la Unión Europea, podemos entrar al tema del eurocentrismo, que me parece va un poco de la mano con el tema de Ucrania, con la llegada de Zelensky a la presidencia de con la llegada de Zelensky a la presidencia de Ucrania, porque pues, esta idea del eurocentrismo, desde lo teórico hasta lo práctico, y esto que tú planteabas de seguirá vigente un eurocentrismo, o sea, pensarnos como europeos, como que venimos de una civilización europea, pero también actuar con base en eso, pues nos damos cuenta de que, pues, por ejemplo, Zelensky apuntó siempre a estar más cerca del bloque de la Unión Europea, pero también me parece que en la teoría podríamos discutir, como tú dijiste, si es vigente o no, en el sentido de qué tanto esta, esta idea, estos valores europeos, entre comillas, siguen siendo como la línea a seguir por todos los países. Y me parece que como el brazo económico, el poder duro todavía sigue siendo importante para seguir implementando ese eurocentrismo por parte de la Unión Europea, pero a mí me parece que eurocentrismo podría extrapolarse a Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, todos estos países occidentales, anglosajones. Eh, yo veía ahora con el Tratado de Libre Comercio que lleva años y años negociándose entre el Mercosur y Europa, y precisamente en los temas en donde no, o sea, por los cuales no se firma este acuerdo por parte de Europa, es precisamente por el miedo que tienen los europeos a las democracias tan frágiles que hay en América del Sur, al libre mercado también tan precario que existe. Entonces, pues ahí no sé tú qué pensarías si sigue vigente o no. Yo creo que sí, y creo que sí en cierta parte es amenazado, pero me parece que siempre el hecho de que pues, el brazo económico lo tienen los anglosajones, me parece que ellos siguen marcando la pauta, aunque pareciera que no en algunas ocasiones. Yo creo que partiendo de la visión histórica de efectivamente, ¿no? Europa como el motor de la civilización, de la ilustración, del conocimiento, me parece que eso no lo podemos dejar a un lado, que también tiene mucho que ver con el colonialismo, ¿no? Esta cuestión de lo europeo, como la conquista de colonias, de territorios, de, pues sí, aunque suena muy coloquial, de agandalle, ¿no? Agandallar territorios, agandallar
riqueza de otros pueblos, entonces parte mucho de ahí, ¿no? Y me parece que hablando en términos incluso más mundanos, más diarios, pues aquí en México la visión de irte a Europa de vacaciones o estudiar y demás es algo muy aspiracional, porque me parece que ya es muy normal, sobre todo aquí en Michoacán, el hecho de Estados Unidos, ¿no? Siempre tienes algún familiar, amigo, gente que se va a Estados Unidos a trabajar, o se va a ver a un primo, a un amigo, o en verano a estudiar inglés, o a la pizca, lo que sea. Es algo más normalizado, pero el hecho de Europa como tierra casi como tierra prometida, me parece que es algo que lo vemos en todo momento y sobre todo porque sí, cuando ves, llegas a Europa y ves las capitales que tanto viste en el cine, París, Londres, Ámsterdam y demás, y dices, bueno, sí se respira otro aire, hay otra arquitectura, hay otra forma de vida, hay otra cuestión de, si realmente ves el bienestar social, ¿no? O sea, esta cuestión de que sí hay una ciudadanía y demás. O sea, sí, si bien sus asegúnes, si bien toda la cuestión que hay de antimigrante en muchos aspectos y demás, pero efectivamente creo que ahí, cuando tú ya metes a otros países como Canadá, Estados Unidos, a lo mejor ya estamos hablando más de un occidentalismo, ¿no? Todo lo que refiere a lo occidental. Yo creo que me parece que efectivamente el poderío económico lo tienen todavía, aunque ha habido grietas que en Europa ya no es la Europa de antes, ¿no? La Europa poderosa. El Brexit creo que sí pegó mucho en la visión de lo que era lo europeo, la Unión Europea como lo sigue siendo, pero como el bloque perfecto de lograr eh, que las economías, que el poder político, que se ceda cierta soberanía. O sea, me parece que eso es algo que no se ha visto y no se va a ver en muchos años y en muchos, yo diría décadas, porque es muy difícil, como tú dices, Mercosur, otros bloques que realmente, por más que ahora América del Norte está buscando eh, tener esta cercanía mayor, toda esta cuestión del nearshoring y demás, entonces me parece que si bien hay algunos coqueteos hacia el regionalismo, Europa va a seguir siendo este bloque poderoso, ¿no? Y me parece que aún se habla de esta Europa en donde los avances se dan, ¿no? En temas tecnológicos, temas políticos, temas económicos, efectivamente, pero tenemos ya otros contrapesos, ¿no? Como tú decías, Estados Unidos y Canadá son economías muy poderosas. Por otro lado, Asia, Japón, China, Corea del Sur, que cada vez tiene mayor potencia. Entonces vamos viendo que ya, creo que ya Europa deja de ser esta luz mundial donde todo es conocimiento y todo es bienestar y demás. Sí se sigue viendo, pero ya vemos otros focos y creo que sí sigue hablando de una Europa, sobre todo de países en particular, ¿no? O sea, me parece que Alemania, que lo hablábamos la semana pasada, esta cuestión de volver a la presencia militar, Francia, que ahora está siendo un líder europeo muy marcado. Yo creo que los liderazgos europeos se siguen viendo, pero efectivamente ya no es la Europa poderosa colonialista de siglos pasados. No sé tú qué opinas. Pues a mí me parece que, bueno, no sé a ti, pero yo sí vi un cierto declive, al menos mediáticamente hablando, con la muerte de la reina Isabel II. O sea, a mí me parece que ella era la última representante de ese eurocentrismo, hablando en términos de colonización. O sea, me parece que el rey Carlos tiene poco y nada de esa imagen de la reina Isabel II. Entonces, yo no sé si digo, hace muy poco tiempo que murió la reina, pero me parece que a futuro eso o sea, su muerte va a marcar un parteaguas en esta, pues como tú dices, en esta idealización de Europa como el principio de la civilización racional, mucho más pensante, mucho más a favor de la equidad, de los derechos humanos. O sea, esto que sí, o sea, idealizamos y se supone que la aspiración es estar como ellos, tener esa calidad de vida, tener ese bienestar económico, que digo, entre muchas comillas, ambas cosas, pero como que esta aspiración a lo, a lo anglosajón
a mí me parece que se va a perder o se va a diluir un poco con el paso del tiempo cada vez más por la muerte de la reina Isabel II, que me parece era, o sea, insisto, la representante de esa colonialización al mundo, de esa, sí, de ese traslado de los valores europeos o eurocéntricos a todo el demás territorio en el mundo. Yo creo que ahora que hablas de la cuestión de las figuras, de lo humano, creo que efectivamente Europa cada vez tiene menos líderes, ¿no? O sea, creo que ahora que hablo de Europa pienso más en los monumentos, ¿no? O sea, lo que ves, el London Bridge, la Torre Eiffel, o sea, como toda esta cuestión. eh, en Berlín también que hay muchos simbolismos arquitectónicos y demás. Creo que sí, esos liderazgos que en su momento fueron, ¿no? Con Churchill y con Charles de Gaulle, y tú mencionas a la reina en este siglo, me parece que ya no son, ¿no? Si bien tenemos nuevos liderazgos, en Reino Unido hay una carencia de liderazgos terrible, ¿no? O sea, me parece efectivamente, creo que el actual rey pues no tiene ni el carisma ni la cercanía, y el hecho de que haya sido también su vida tan abierta, todo lo que ha sucedido con Carlos y sus hijos y en su momento Lady Di y demás, creo que sí le pega mucho a esta figura que dentro de todo la reina era como la figura de la monarquía a nivel mundial. Entonces me parece que sí, que efectivamente sigue siendo muy aspiracional Europa, o sea, lo vemos en la migración africana, migración de Medio Oriente, migración latinoamericana. O sea, creo que sí es como siempre esta cuestión de si llegaste a Europa o estás viendo hacia allá, es para buscar una mejor vida, mayor estabilidad o simplemente irte de vacaciones, ¿no? O sea, creo que sí seguimos viendo a Europa muy, muy idealizado, pero efectivamente creo que ya las figuras humanas, quizás, hablando de lo que tú dices, se han ido diluyendo. Angela Merkel también me parece que ha sido la figura más importante del siglo XXI, pero ya no está, entonces no sé quién vaya a tomar esta estafeta, ¿no? Sarkozy se ve como un líder europeo, pero a la vez en Francia tienen desmadre internamente, entonces creo que eso también le pega mucho a la credibilidad de los líderes. Entonces sí, creo que Europa efectivamente va a seguir siendo un bloque fuerte económico, político, pero en temas militares, como ya lo hemos dicho, es un enano, como decían muchos autores. Entonces me parece que ahí es donde pues los liderazgos de China y de Estados Unidos van a seguir un poco más fuertes. Sí, yo también veo, pues digo, ya lo platicamos la vez pasada con Alemania, pero sí, Scholz ahí medio queriendo. Macron me parece que es la figura tal vez más imponente ahorita en Europa, pero como dices, por la reforma y además de la manera en la que se aprobó ya finalmente, pues me parece que ha debilitado mucho internamente a Macron, sí, pero pues eso a final de cuentas como que permea a niveles internacionales después. Eh, a mí me parece, digo, no sé tú, pero yo he visto a Andrzej Duda, el presidente de Polonia, o sea, lo he visto muy protagonista en las reuniones de la Unión Europea. Es este líder como que está tomando decisiones difíciles de enviar armamento a Ucrania. Ahorita veía justo la noticia escribiendo el guión para el video que Polonia había dicho que iba a enviar aviones MiG-29 soviéticos a Ucrania, todos los que tenía, gracias a que Corea del Sur ya les había dado una flota que habían encargado. Entonces me parece a mí que Andrzej Duda podría ser uno de estos líderes que pues, sí, o sea, si se compara con una Merkel, pues no, o sea, no tiene ni punto de comparación. Pero me parece que es él el que ahorita está tratando, me parece que él ve que hay un asiento vacío en el liderazgo europeo y está tratando de apoderarse de él. Y no sé si, pues aquí nos da para entrar al siguiente tema, que sería los líderes políticos y sus redes sociales. Cómo a través de sus redes sociales, me parece que es un buen tema, llegan a imponer una idea, no solamente en el interior de sus países, sino el exterior. Digo, como el mejor ejemplo está Trump, tal vez para mal,
O sea, en el buen ejemplo de cómo se hace la política a través de redes sociales, para mal, pues tal vez las formas y los resultados que eso, a lo que eso llevó. Yo creo que los políticos mexicanos después de Andrés Manuel López Obrador no van a poder dejar de lado una mañanera. Es algo que me parece llegó para quedarse. Entonces, bueno, ahora lo vemos con Zelensky, que postea 3 videos diarios en su cuenta de Twitter, en Facebook, en Telegram. O sea, hoy las redes sociales casi plantean la agenda y pues me parece que, o la plantean, no casi la plantean, o la posicionan, y me parece que los líderes políticos pues a veces se ven medios, no sé cómo decirlo, medios, o sea, se nota que les cuesta las redes sociales, pero hay otros que las han explotado perfectamente. Híjole, me avientas muchos temas, pero voy a tratar de ir uno por uno. Perdón, creo que en algún momento dije Sarkozy, pero sí, efectivamente era Macron. Me refería a Macron. Eh, Hablando del inicio, hablabas de Polonia. Yo creo que hay destellos, sobre todo por el tema que les compete a Polonia, ¿no? Por lo de Ucrania, por la cuestión geográfica, la cuestión geopolítica, militar, pero dudo mucho que pues, la Unión Europea, porque también es todavía el europeo, hay muchas partes que hay mucha xenofobia, hay mucha cuestión hacia el migrante, entonces veo difícil que el alemán, el francés, el mismo español se sienta identificado con un polaco, ¿no? Por todo lo que hay detrás de. Entonces, yo creo que es como decir, ok, abrimos más, somos más abiertos y demás, pero tenemos claro que entre Francia y Alemania son nuestros líderes, ¿no? O sea, creo que eso difícilmente va a cambiar. Y en el tema de redes sociales, yo te proponía el tema, aunque bueno, creo que ahí tú eres el experto más que yo, pero no podemos hablar o no podemos entender la política, la diplomacia, las relaciones internacionales en las redes sociales sin Donald Trump. Para bien o para mal, él marca un antes y un después. Con un tweet podría generar que una relación diplomática se viera dañada, que la bolsa estuviera afectada. Creo que también tenemos que recordar a Obama, ¿no? Que creo que él logró mucho durante su candidatura, la primera de 2008, que él movilizó mucho las redes sociales y a través de una cuestión que se hablaba que era el candidato digital y demás, ¿no? Pero obviamente ya como presidente, pues Trump efectivamente y sobre todo porque es alguien que él mismo postea, ¿no? Tú por ahí mencionabas que les cuesta, que tú notas que hay políticos que se incomodan o que no son nativos digitales y demás, pues la realidad es que tienen un equipo que los asesora, que lleva sus redes sociales, porque yo no veo que AMLO esté posteando en Twitter, ¿no? Sino que obviamente pues tiene un equipo ahí que lo asesora y demás, ojalá estuviera un poco más asesorado en otros temas, pero me parece que efectivamente tenemos que entender eso, que Donald Trump abre un parteaguas en lo que se habla de la diplomacia digital, esta cuestión de las redes, y ya cada político, cada líder, a lo mejor hablando de líderes globales, no tanto de políticos más caseramente, sino líderes globales, requieren tener esa visualización. Primero, como lo decíamos con Zelensky, ¿no? Para legitimarse de manera interna, para quitar ya también esta cuestión de los filtros de los medios que a veces ya no necesitan convocar a una conferencia de prensa o a una reunión extraordinaria con los medios para hablar de un tema, sino simplemente lo posteas. Recuerdo mucho las respuestas que ha dado Ebrard ante temas como Estados Unidos, la Unión Europea y demás, el Parlamento Europeo y demás, un comunicado a través de redes y ya los medios retoman esto, ¿no? Y me parece que ahí también es interesante ver cómo la dinámica cambia. Entonces, para cerrar y darte la palabra a ti, que eres el que más le sabe estas cosas, pues yo creo que ellos saben que es necesario, o sea, no pueden no estar en redes. Cualquier líder global tiene que estar en redes y creo que va hacia dos caminos, ¿no? Primero, su electorado, sus ciudadanos, pero ya los que tienen un poco más de alcance global, pues también tienen que visualizar hacia un mercado más global, más internacional. Y después hablaremos de propaganda, pero efectivamente es un medio más de la propaganda de las redes sociales. Sí, y justamente como
rayando en esta línea entre la propaganda y las redes sociales, pues yo siento que un ejemplo bueno de esto podría ser TikTok, que no sé si has visto las noticias al respecto de cómo prácticamente en toda Europa, ya en el Reino Unido, acaba de suceder en Australia, acaba de suceder en Canadá hace poco, en Estados Unidos. O sea, pasa que los países se dan cuenta de que hay poderes detrás de esa red social muy popular en sus territorios que puede utilizarse en contra pues de la seguridad nacional de los países. Entonces, a mí me parece que las redes sociales, conforme va pasando más el tiempo, sí, como tú dices, se vuelven prácticamente indispensables para comunicar para el político, pero también, o sea, en la vida cotidiana. Pero centrándonos en el tema de los políticos, de los líderes políticos y yéndonos hacia un nivel internacional, pues a mí me parece que eh, no sé, hoy en día viste lo del dron de los Estados Unidos que chocó con el avión ruso. Este, yo justamente me puse a pensar al respecto, pensando en el tema que tú propusiste, cómo el Pentágono publica a través de sus redes sociales el video del avión ruso aventando combustible al dron estadounidense. Entonces nos damos cuenta que, o sea, las redes sociales sirven, como tú dices, para nutrir a los demás medios de comunicación, digamos a los medios tradicionales que también ya están presentes en las redes sociales. Pero, pues, yo pienso que, o sea, un político que no está muy fuerte en sus redes sociales, pues está aislado del mundo. Y lo vemos desde, por ejemplo, Ebrard, que usa su TikTok como método para hacer campaña política, pero también lo vemos como Vladimir Putin hablando, dando un discurso y posteando esos videos a través de los medios oficialistas rusos como RT, Sputnik. O sea, ellos saben perfectamente, o su equipo, mejor dicho, que el estar presente en redes, sobre todo en estos tiempos en los que la moneda baja, la moneda sube, eh, no sé, los mercados tan cambiantes, la velocidad a la que suceden los acontecimientos y sobre todo la velocidad en la que un conflicto puede escalarse, pues una red social se vuelve hasta un botón de emergencia, para bien y para mal. Sí, pues lo que hablábamos, creo que anteriormente, ¿no? Que se hablaba de que al inicio de esta invasión a Ucrania era la guerra de TikTok, porque los ciudadanos eran quienes subían videos de ya llegaron tanques o está moviéndose algo en la frontera y demás. No los periodistas, sino eh, la gente de redes sociales. Y yo creo que hay que diferenciar mucho entre el periodismo y las redes sociales, ¿no? Porque creo que me parece que a lo mejor casos como el tuyo, que sí viene de la comunicación, que trae una formación, que sí puede estar jugando entre el periodismo y las redes sociales, tienes como esa línea, pero hay gente que a veces simplemente opina por opinar, ¿no? Y ante cualquier cuestión avienta comentarios, que es válido, pero sí me parece que es importante ver ahí que la sociedad civil sí, o la sociedad en general tiene una válvula de escape, ¿no? En las redes, pero que a veces pues se avientan comentarios incluso sin mucha razón, ¿no? A lo mejor hablando desde perspectiva de la sociedad. Y en cuanto a los políticos, pues sí, creo que ellos tienen que darse cuenta o ya se están dando cuenta que tienen que mandar contenidos, que efectivamente los medios retoman mucho esta información. Hablaba de un personaje como Ebrard que celebraba, creo que hace una semana o no sé cuánto tiempo, que ya había llegado a 1 millón de seguidores en TikTok y demás. Y me parece una cosa, pues, en cierto punto graciosa, pero necesaria, ¿no? Yo no sé si algún otro político, tú que hablabas de la mañanera, yo difiero un poco porque me parece que si bien es un formato muy bien pensado, que lo hacía desde que era jefe de gobierno y marca la agenda política del país a diario, creo que desgasta mucho, ¿no? Y ya los periodistas ahí están desgastados, ya hay peleas, cuando ha ido Jorge Ramos a la mañanera,
hace unas semanas también con una reportera de Animal Político, y ya es una confrontación que por más que no queramos comparar a AMLO con Trump, ahí están, ¿no? O sea, esta cuestión de cuando Trump cuestionaba a los periodistas o hablaba de que es fake news y les tiraba con todo, pues me parece que aquí estamos en la misma dinámica, ¿no? Y así lo hacía Bolsonaro, lo hace Maduro, lo hizo Hugo Chávez. Entonces, pues yo siento que el medio de comunicación, las redes sociales tienen que ser, yo no diría contrapeso, porque creo que es difícil hablar de contrapesos cuando un liderazgo es tan a veces tan abrumador, pero sí como esta cuestión de decir, esto está pasando, ahí está el foco, hay que mirar hacia allá, ¿no? Alertas, estas cuestiones de violaciones de derechos humanos, tú que hablabas de temas de la bolsa, temas que son que al ciudadano le importa, pero que el poderoso muchas veces no. Entonces, poner el dedo ahí en esa llaga que creo que es importante. No sé si ya no estamos saliendo del tema, pero me parece que sí las redes sociales son fundamentales y no sé si por ahí vamos con la propaganda, pero tiene mucho que ver con la propaganda y la perspectiva que tiene que venderse el político y a fin de cuentas también es una dinámica o una perspectiva desde capital mercantil, ¿no? Porque también esta cuestión de cómo, pensando en una cuestión de empresas, las empresas también, ¿no? Tienen toda esta cuestión de sus redes sociales y generar dinámicas para buscar este capital. Pues sí, justamente entrando al tema de la propaganda, porque sí, sin duda alguna se vincula mucho con las redes sociales, los políticos en redes sociales. Ahorita me parece que o sea, podríamos marcar como tres polos, podríamos ver un mundo multipolar ahora que está tan de moda el concepto de multipolaridad. Y podríamos decir que están los medios chinos, que yo siempre al gobierno o al Partido Comunista Chino lo identifico con el Global Times, que me parece es el mejor medio de comunicación chino como posicionado en el extranjero. Rusia, pues con RT, con Russia Today, con Sputnik News o Mundo, y pues los medios occidentales, que son los gigantescos, digamos, populares por excelencia, desde el New York Times, está la Deutsche Welle en Alemania, el Daily Mail en el Reino Unido, pues el País, CNN, por supuesto que, bueno, en clase hemos hablado cómo pues, ya no es la CNN de hace 25 años, pero la CNN, al final de cuentas, está ahí, Reuters, una agencia de noticias, o Reuters, como dicen los británicos, pero ¿hasta qué punto crees tú que en estos momentos en donde hay tanta tensión en cuanto a conflictos militares, económicos, guerras comerciales, tecnológicas, ¿crees que, hasta qué punto crees que están, pues obviamente influyen, pero hasta qué punto crees que esa influencia se está trasladando o está permeando en la sociedad? Porque una guerra en cuanto a medios de comunicación pues es evidente, o sea, la hay y nos damos cuenta en cualquier noticia que involucra dos de los protagonistas de conflictos, lo del dron y del avión estadounidense, perdón, lo del dron estadounidense y el avión ruso, pues nos damos cuenta, o sea, un RT, yo consumo mucho RT para tener como las dos posturas cuando hablo del conflicto en Ucrania, pues el tratamiento de la noticia es abismal o diametralmente opuesto con el tratamiento que se les da en Occidente. Y a mí me parece que el publicar en las redes sociales el Pentágono, el video, pues me parece que es un tanto para luchar contra esa propaganda y esa maquinaria rusa de RT que está diciendo no. O sea, el avión ruso no aventó combustible, no chocó al dron, eso es información falsa desde los Estados Unidos. Yo creo que es importante irnos al más atrás, ¿no? Esta cuestión de cómo la propaganda surge desde la iglesia, ¿no? Esta cuestión de buscar adeptos, buscar una cuestión religiosa, a lo mejor desde la perspectiva de básicamente es movilizar las almas de las personas para decantarse a una religión.
Y efectivamente, yo en el siglo XX veo muy marcada esta propaganda, sobre todo con liderazgos como el nazismo, el fascismo, ¿no? Esta cuestión de el culto al líder y todo lo que refiere a esta propaganda, estos símbolos, ¿no? Lo simbólico, el cine que también muchas veces se usó para esta propaganda. Y efectivamente tú hiciste ahí un mapeo actualmente de muchos medios de comunicación y demás. Creo que los medios de comunicación pueden utilizarse para difundir la propaganda que el mismo gobierno genera. Y hablando de propaganda, pues qué mejor propaganda que la entrega de los Óscares, ¿no? Esta cuestión de a lo mejor voy a sonar no tengo nada en contra de esta cuestión de que Hollywood alabe a la cuestión del físico, pero incluso de cuando un actor tiene un físico diferente, o sea, que adelgaza mucho o que engorda, esta cuestión de, de Brendan Fraser y el Oscar que le dieron y demás, esta cuestión de, no sé qué tanto es una propaganda que me venía mucho a la mente esta cuestión que los periódicos mencionaban del negro de Barack Obama, que si un negro puede ser presidente de Estados Unidos, pues somos el país de las libertades. Si un, no sé si decir gordo o una persona con sobrepeso gana un Oscar, pues cualquiera lo puede hacer, ¿no? Y esta cuestión de, me parece que Estados Unidos la propaganda les encanta esta cuestión de las historias de vida donde afrontan las dificultades y logran vencer. Y me parece que suena bien, pero ya que le rascas un poco, pues es la misma propaganda, ¿no? Es esta cuestión de decir, bueno, eh, Estados Unidos es el país donde todo el mundo puede alcanzar sus sueños, no importa que sea afroamericano, latino, asiático, que tenga sobrepeso. Entonces me parece que también eso es propaganda, ¿no? Y sabemos que los Óscares, pues no es, tampoco es algo que sea totalmente puro y casto, que hay intereses comerciales, hay muchísimas cuestiones al respecto. Entonces me parece que los gobiernos buscan efectivamente utilizar todos los medios de propaganda posible para legitimar su proyecto de nación, su proyecto político, como lo queramos llamar, y lo que tú proponías sería lo ideal. Ya, yo recuerdo que muchos profesores, tanto la licenciatura como la maestría, recomendaban eso, de un hecho, poder cotejar y decir, bueno, ¿qué está sucediendo? Pasó esto entre Estados Unidos y Rusia, checa lo que dice el New York Times, pero también checa lo que dice Al Jazeera, qué dice CNN, qué dice El País, qué dice RT, qué dice Global Times. O sea, sería ideal, ¿no? Pero la realidad es que no nos da a veces el tiempo para poder hacer esas dinámicas, pero es muy interesante hacer esos ejercicios porque de un mismo hecho se ve una perspectiva diferente, ¿no? Aquí lo que a mí no me gusta de los medios mexicanos es que la mayoría, no todos, pero la mayoría, cuando hay un suceso internacional, simplemente toman el comunicado de la agencia de noticias, ¿no? Por ahí tú decías Reuters, AP y demás, y simplemente lo trasladan, citan o a veces refieren a alguna cuestión medio que maquillan, pero no hay un análisis de la noticia, no hay un texto que tú mismo como medio estés aterrizándole a tu audiencia, a tu lector, darles un contexto de qué está pasando, ¿no? El tema de Estados Unidos y China no podemos entenderlo sin un contexto comercial, económico, político, electoral también. Y la cuestión de China, pues efectivamente, ¿no? Hace poco fue la sesión del Partido Comunista y ahí ves la propaganda del culto a la figura Xi Jinping y demás. Y ahí que tanto dices, bueno, también hay un culto a la figura en Occidente, ¿no? Lo estamos viendo con Zelensky, ya lo vimos y es yo diría que es el presidente que ha sido más mediático en el año pasado, ¿no? 2020, 22, me atrevo a decir que incluso más que Joe Biden, ¿no? O sea, creo que Zelensky fue el presidente que más ha sido cubierto por medios de comunicación y esa propaganda, ahí no solo hablamos de una propaganda ucraniana, sino una propaganda de Occidente. Entonces sí, creo que hay muchas formas en que la propaganda se difunde y efectivamente creo que tenemos que ser más cuidadosos con los mensajes que estamos recibiendo. Yo siempre digo que, o sea, uno le puede gustar más un medio de comunicación, una forma de abordar las noticias que otra. No sé, por ejemplo, en Estados Unidos Fox News, total y abiertamente republicano, a
a un CNN total y abiertamente demócrata. Este, pues digo, es válido que a ti te guste más Fox News, independientemente de tus gustos políticos o tus preferencias políticas, pero justamente es esto, o sea, saber qué estás leyendo, desde dónde lo están abordando quienes están escribiendo en ese medio. A mí me parece que es lo más valioso. A mí, por ejemplo, RT se me hace un medio de comunicación que cubre muy buenas noticias alrededor del mundo, pero pues uno tiene que ser cuidadoso y decir, bueno, a ver, la noticia siempre está en RT, pero pues, es una noticia que trae línea del Kremlin, prácticamente toda la financiación a Russia Today viene desde Vladimir Putin, la directora condecorada por el premio a Periodista del Año por Vladimir Putin, justo en el año de la invasión, o sea, todas estas cositas que pues tú, por lógica, te hacen pensar que ese medio pues, está un tanto sesgado. Eh, entonces sí, a mí me parece que hoy en día, y tal vez más que nunca, la propaganda ha sido un arma, una herramienta para ambos polos y me parece que con el paso del tiempo se le va dando más importancia a una propaganda, ya no solamente en los medios de comunicación tradicionales, sino como dices, en los creadores de contenido que también siguen una línea y no otra. O sea, creamos contenido, digo yo que estoy, pues, desde una perspectiva que es la nuestra y esa perspectiva pues, sí, casi siempre está sesgada, pues por lo que leemos, por lo que escuchamos, por nuestras vivencias, por nuestras inclinaciones políticas. Y repito, a mí me parece que no está mal cualquier medio de comunicación que consumamos, pero me parece que lo que sí hay que tener en cuenta es desde dónde nos está hablando ese medio de comunicación, desde la izquierda, desde la derecha, desde lo autoritario, desde lo democrático, entre comillas. Eso me parece que es lo más valioso y me parece que esa es como la mejor herramienta que tenemos en la ciudadanía para defendernos de fake news, o sea, saber desde dónde nos están hablando. Y sí, si se puede, pues sí, corroborar la misma noticia en algún medio de comunicación de preferencia antagónico a ese que es nuestro preferido. Y bueno, siguiendo con este tema también, y ya un poco pues para ir cerrando, eh, Donald Trump, ¿crees que vuelva Donald Trump? Hablando de redes sociales, De fanatismos. propaganda, fanatismo, fake news, ¿crees que Donald Trump regrese a la Casa Blanca en el 2024? Mira, yo recuerdo mucho cuando se estaba candidateando, primero para ganar la candidatura republicana, yo lo veía muy lejano, o sea, pensé que no iba a suceder, empezó a ganar, ganó adeptos, llegó, me acuerdo mucho los debates con Hillary, todo lo que se habló de la figura de Trump, la misoginia que tenía, los audios que se filtraron, pero me parece que eso alimentaba más la figura, ¿no? O sea, la figura eh, ególatra, machista, de supremacía blanca y demás. Entonces me parece que ese momento de la historia ya no se va a repetir. O sea, ese momento, esa fotografía, ese encuadre de lo que vivimos a nivel de Estados Unidos y a nivel internacional, ya no se va a vivir. Yo creo que si bien el Partido Republicano está muy dividido, veo muy posible que él gane la elección, la candidatura. Por ahí tú hablabas mucho de Santis y demás, pero se ve complicado. O sea, me parece que es un político que a lo mejor para esta no, quizás para la otra se candidatee, pero creo que todavía hay gente que le compra ese discurso a Donald Trump. Entonces yo creo que sí va a llegar, aunque me parece que ya esta retórica de pelea contra los medios, contra los migrantes, contra la izquierda radical, incluso habla de comunismo él, como esta cuestión ya muy rancia, ¿no? Ya cuestiones que ya no están vigentes, pero él sigue hablando de esos temas. Él dice que va a resolver Rusia y Ucrania, algo así como Fox en 15 minutos iba a resolver lo de Chiapas. Que Sigue antes de hablando que, del virus chino, que antes perdón. de, dijo que antes de que llegara, o sea, que iba a ser nombrado presidente y que antes de que llegara a la Casa Blanca ya iba a arreglar todo.
Exacto, sí, me parece irrisorio, pero creo que está buscando o ya está recurriendo a figuras que ya no están vigentes. Hace unas semanas que fue toda esta convención republicana o conservadora, estuvo Jair Bolsonaro, ¿no? Me parece si hay alguien que perdió legitimidad es Bolsonaro, perdió contra Lula da Silva, eh, creo que en Brasil lo están persiguiendo por algunos crímenes, se replicó un poco lo que pasó el 6 de enero en Estados Unidos, ahora en Brasil, entonces me parece que si bien le va a alcanzar quizás para la candidatura republicana, veo difícil que logre ganar la presidencia, ¿no? Que en Estados Unidos es muy difícil, ya, o incluso en Estados Unidos y en muchas otras elecciones es difícil predecir algo, pero me parece que ya tiene un discurso muy desgastado, ya esta cuestión de el empresario que viene a servir al pueblo y demás, ya vimos que no fue así y no lo será. Entonces creo que va a ser interesante, va a ser divertida si es que él está como candidato, seguramente el próximo año la elección, pero sí veo muy complicado que gane. O sea, de que va a tener votos y que va a tener muchos electores que decanten por él, seguramente sí, pero creo que ya no era lo que en su primer periodo que el partido se volcó a la figura de Trump. Ahora creo que está muy dividido y ya eso le va a pegar muchísimo. Un poco haciendo el paralelismo con la oposición aquí en México, pues la oposición está tan dividida que es muy difícil que un candidato sea o candidata que se oponga a Morena, pero sí por la división interna que hay en la oposición. Pero me parece que los republicanos están en lo mismo, así que pues veremos, no sé tú qué opinas. Pues yo pienso eh, casi similar a la encuesta que te platicaba me parece que no sé si en clase o aquí en los episodios anteriores, pero de esta encuesta que se le hizo a los estadounidenses sobre, bueno, o sea, en una encuesta de dos preguntas, la primera decía, ¿por quién votarías en el 2024? ¿Por republicanos o por demócratas? Y la respuesta superaba el 60% a favor de los republicanos. O sea, la gente no quiere demócratas, según esta encuesta. Pero la siguiente pregunta, la pregunta número dos, era si Donald Trump fuera candidato de los republicanos y Joe Biden fuera candidato de los demócratas, ¿por quién votarías? Y más del 60% votaría a favor de Joe Biden si fueran esos los candidatos de los dos partidos. Entonces, un poco el análisis era, ok, la gente quiere republicanos y no demócratas, pero no quiere Donald Trump y si ese es el caso, preferirían otro mandato de Joe Biden. Por eso el mismo análisis con esta encuesta era pues tal vez o sea, los demócratas van a basar su candidato en lo que finalmente decidan los republicanos. Si es Donald Trump, seguramente iría Joe Biden, y si es Ron DeSantis, iría que siempre se me va su nombre, pero el gobernador de California, que digamos son como de la misma generación, corte joven, pues, gobernadores, perdón, de dos estados bastiones de ambos partidos, demócratas y republicanos. Este, entonces, eso, yo concuerdo mucho con eso. Me parece que Donald Trump sí le veo muy pocas posibilidades de ganar a él específicamente siendo el candidato republicano, pero a mí me parece que si no es Trump, los republicanos van a ganar, me parece fácilmente, sea quien sea el candidato contra cualquier demócrata. Esa es la lectura que yo doy. Yo le preguntaba hace poco vi a uno de mis primos que viven en Houston y él es demócrata. Pues, tú sabes que un tejano que sea demócrata es como un tanto extraño. Y él me decía que la gente en Texas quiere mucho a los republicanos, o sea, pues que eso no cambia, pero que mucha gente en Texas está absolutamente en contra de Donald Trump porque lo ven como un payaso, pero pues así ganó, o sea, yo recuerdo un profe que tenía en la maestría
y él ganó la tesis a mejor tesis en Estados Unidos en su investigación de las elecciones de Donald Trump contra Hillary, y él hablaba de fake news y hizo, me parece que una etnografía de un pueblito en Pensilvania, si no me equivoco. Y él gana la tesis a mejor tesis del año, y en gran parte dice que lo hace pues por los asesores, por los lectores que tenía como a su alrededor, que eran como muy fregones en el tema de la política interna estadounidense, y él decía que le preguntaba a sus profesores, oye, pues mi análisis me está dando como que Donald Trump sí puede ganar, y que sus profesores le decían, o sea, Donald Trump no va a ganar nunca, y si Donald Trump gana, se acaba la historia de Estados Unidos, dejaríamos de creer en la política. Y él se reía cuando nos platicaba eso en clase, porque decía, pues yo después veía a mis profesores y ellos agachaban la cabeza porque se habían equivocado, o sea, todo mundo, todos los expertos me parece, en geopolítica, sí, en geopolítica y en política interna de Estados Unidos se equivocaron al pensar que Donald Trump, y ojalá quienes decimos que no, que no va a ganar, pues ojalá que esta vez no nos equivoquemos, porque sí, es muy desgastante eh, tener a un líder político, un líder mundial como Donald Trump en el poder. Sí, me parece que sobre todo es alguien que ya llegó a la presidencia, ¿no? O sea, me parece que tendría que hacerse a un lado si realmente, como él dice, quiere volver a ser América grande o hacer América grande de nuevo. eh, Tendría que hacerse a un lado y a lo mejor con ese, sí, hay un liderazgo que él mantiene, que sigue, pues yo creo que tendría que apoyar a otro candidato, ¿no? Pensando en que su interés fuera el país y la nación y demás, pero me parece que ya es una cuestión, como tú decías hace rato, mesiánica, de querer el poder por el poder. Y siento por ahí mencionabas el gobernador de California, ¿no? Gavin Newsom, que me parece que Ajá, el hecho de que Newsom, sí, sí, sí. no lo ubiquemos por nombre, yo lo tuve que buscar acá, te confieso. Entonces también me parece que es un dato, yo no sé si él Sí. vaya a llegar. Yo creo que Biden ha sabido mover sus cartas, entonces me parece que en cuanto a los demócratas, por ahí puede ser interesante que él contienda y le puede dar batalla a ambos, ¿no? A Trump o a DeSantis. Y creo que la lectura que tú haces por ahí de Texas, obviamente Texas es un bastión republicano históricamente, ¿no? De ahí sale George W. Bush, fue gobernador. O sea, me parece que esto de Don't Mess with Texas y demás, o sea, todo esto es una dinámica muy particular, pero la cuestión electoral de Estados Unidos es una cuestión muy interesante, muy atípica. Toda esta cuestión de que ciertos votos van a un estado y ciertos votos a otro, y que muchas elecciones se definen en Pensilvania, en ciertos estados, me parece que nos va a hacer otra vez que en 2024, hablando de propaganda, estemos todos volteando a ver a la elección de Estados Unidos, ver quién gana, estar siguiendo, y los medios de comunicación pues también ahí volcados a las campañas y al día de las elecciones, ¿no? Entonces me parece que va a ser interesante estar siguiendo eso. Y falta mucho, o sea, creo que mucho falta. Si Biden, me parece que a veces dimensionamos mucho la política internacional en cuanto a Estados Unidos, pero a veces el estadounidense quiere tener trabajo, que pueda seguir viendo el fútbol americano los domingos, yendo al cine, comiendo comida chatarra, no sé, a lo mejor está hablando de muchos estereotipos, pero mientras puedan seguir con ese American Way of Life, me parece que si Biden se los asegura o mantiene un progreso económico, eso va a hacer que él siga. Si le pasa como en su momento fue con George W. Bush, que tenía una guerra peleándose afuera, un desastre económico y un golpeteo muy marcado con los medios de comunicación por el tema de Irak, pues me parece que fue la tormenta perfecta para que Obama pudiera ganar con los índices que ganó contra McCain. Pero va a ser interesante seguir hablando de la elección de Estados Unidos próximamente. Sí, sin duda. Y bueno, ya para cerrar el episodio de hoy, pues un tema que a mí me ponen mucho en los comentarios y que también hemos hablado en clase, el tema de las Naciones Unidas y su poca eficacia, nula eficacia en temas de
arreglar conflictos bélicos, prevenirlos inclusive. Yo me río mucho de las personas que me comentan así, pues debatiendo, pues con mis amigos o con gente cercana a mí, que me dice que la ONU está controlada por Estados Unidos. A mí me parece que sí, ese es el discurso, digamos, que está reinando desde hace, pues, bueno, yo lo he escuchado siempre, pero a mí me parece que la ONU está secuestrada por los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, o sea, no por Estados Unidos. Finalmente, los 5 miembros que están ahí tienen exactamente el mismo poder. China puede vetar cualquier iniciativa y ya no se da. Estados Unidos igual, Rusia igual, Francia, el Reino Unido. O sea, a mí me parece que es ahí en el Consejo de Seguridad donde se concentra el poder y donde también está el problema. Ahora, eh, pues la nula capacidad para acabar con los conflictos, pues me parece que es evidente y se sigue demostrando, pero yo me acuerdo que tú nos decías mucho en clase este tema de, pues, que la diplomacia al final de cuentas tiene un valor y me parece que pues no hay organismo más diplomático que las Naciones Unidas y esa diplomacia no siempre significa prevenir o acabar con un conflicto bélico. Ahí te va, ayer que me planteas el tema, busqué algunas frases y encontré una frase de un diplomático sueco que dice, la ONU no fue creada para llevar a la humanidad al paraíso, sino para salvarla del infierno. O sea, me parece que nace tras la Segunda Guerra Mundial, es un organismo que obviamente pues sí engloba o busca que no se dé una tercera guerra mundial y muchos dicen, bueno, ha logrado o si bien ha habido tensiones a lo largo de las décadas desde que se creó la ONU, no hemos llegado a una tercera guerra mundial. Entonces muchos dicen, bueno, pragmáticamente ha sido efectiva. Desde hace más de 20 años que yo he estudiado relaciones internacionales, se hablaba de que la ONU se tenía que reestructurar. Tengo muchos profesores que me han dicho que cuando ellos estudiaban relaciones internacionales en los 80 se hablaba de que la ONU se tenía que reestructurar. Entonces, parece que es un organismo que no ha sabido adaptarse a los tiempos y coincido totalmente contigo en que sí, Estados Unidos tiene una carga importante porque su sede es Nueva York, el gran financiamiento viene de Estados Unidos, pero efectivamente, ¿no? Cuando Rusia quiere vetar una recomendación de la ONU, un dictamen, toda esta cuestión que se da en el Pleno, sobre todo el Consejo de Seguridad, como tú dices, Rusia, China, Francia y Reino Unido y además Estados Unidos tienen este poder de veto, donde realmente las resoluciones que se dan, pues las vetan, ellos no permiten que se pueda efectuar, ya sea contra ellos o contra sus intereses. Yo por ahí leyendo mucho al respecto en últimos días, retomaba el tema de Ruanda y de Siria, ¿no? Que se habla de que esos dos conflictos han sido la evidencia de que la ONU pues, no ha servido para detener conflictos, para poder eh, lograr un cambio o el genocidio en Ruanda de 800,000 eh, personas allá por este conflicto entre los Hutus y los Tutsis. Por otro lado, el tema de Siria, que seguimos viendo que ya pasaron años y sigue habiendo una crisis migratoria, niños muertos, familias devastadas. Y la ONU, pues ahí está, ¿no? Entonces me parece que si bien es un organismo necesario, eh, sí tiene que reestructurarse mucho, ¿no? Y esta cuestión se queda en la discursividad, en las buenas intenciones, en la paz, y sí me parece que una cosa es a lo mejor sí la propaganda que la ONU menciona de la lucha a ante la violación de los derechos humanos, esta cuestión del cambio global, el cambio climático, detenerlo, hacer algo al respecto, señalar cuando algún país está haciendo algo inadecuado y demás el alto comisionado para los refugiados. O sea, tiene muchas políticas interesantes y ha logrado poner temas en la mesa que por lo general los estados, naciones no los tienen en la mesa o no le dan la importancia necesaria. Pero me parece que sí, tiene que evolucionar. Y efectivamente, muchos dicen que se le tiene que dar más dientes a la ONU, ¿no? Que una resolución sea vinculante, que esta cuestión de decir, no estás cumpliendo con esto, va a haber una sanción.
Y me parece que no solo de discurso, sino de acción, de políticas más particulares, pero pues creo que podremos estar aquí 1 o 2 horas hablando de la ONU, entonces yo simplemente decir, sí, es un organismo necesario que te ayuda a entender el siglo XX, porque parte de la Liga de Naciones, después de la Primera Guerra Mundial, que después ahí hay cuestiones que tienen que cambiar, y después ya nace la ONU como la conocemos actualmente en San Francisco y demás. Entonces, sí es importante que siga, que se mantenga, pero que se reestructure por la dinámica que está pasando actualmente. Yo me acuerdo que cuando pues recién empezaba a leer de geopolítica, no recuerdo exactamente la problemática o la resolución, pero yo me acuerdo perfectamente de leer un encabezado que decía, la ONU condena tal cosa. Y lo que uno piensa inmediatamente cuando lees eso es que habrá una consecuencia contra quien está condenando la Asamblea General. O sea, una votación que abiertamente es mayoría para condenar cierto asunto, cierta cuestión. Pues tú te imaginas eso, como lo que tú dices, una sanción económica, comercial, militar, no lo sé, y pues te das cuenta de que no. O sea, sí hubo una condena, pero pues la condena se queda ahí en la Asamblea General y después pues no pasa nada porque si es una medida militar, pasa al Consejo de Seguridad y pues obviamente si esa resolución o esa condena a la que ya llegaron acá en la Asamblea General le afecta a uno de ellos, de los 5 que están ahí, pues inmediatamente la veta. Entonces sí, a mí me parece que pues sí es un organismo que ha ayudado mucho, sobre todo a mí me encantó la frase que dijiste, o sea, me parece que sí, no es un organismo que intente dejar al mundo perfecto, pero me parece que sí, también es un organismo que debe de apuntar a evitar la catástrofe, una catástrofe mayor que pudiera atentar contra la existencia misma de la raza humana, pero de que se tiene que reestructurar, se tiene que hacer. Ahora la pregunta es cómo y cuándo, y ahí es precisamente, o sea, llegamos a lo que tú dijiste, pues aquí podríamos pasarnos horas y horas hablando de cómo podría reestructurarse. Un tema, por ejemplo, la Agenda 2030, que en gran medida dicen que esa Agenda 2030 es la que ha provocado que China, Rusia, Irán, países, digamos, rebeldes que no están de acuerdo con esta Agenda 2030, se manifiesten a través de conflictos bélicos, porque no quieren apegarse a las normas mundiales que tienen las Naciones Unidas. A, a, a mí me parece que fue un proyecto o está haciendo un proyecto de un gobierno mundial pues, que está fracasando, a mí me parece. O sea, creo que la ONU tiene el objetivo de convertirse en un gobierno mundial que desde ahí se gobierne al mundo y a los demás territorios, pero me parece que esa apuesta pues cada vez tiene menos valor. Yo creo que debería ser un contrapeso, ¿no? Porque el hecho de que sea un gobierno mundial es muy complejo por los intereses políticos, económicos y comerciales que hay, pero sí me parece que tendría que dar un giro y sobre todo, no me gusta la palabra empoderar, pero darle mayor presencia quizás a Latinoamérica, a África, a Medio Oriente, porque son países que tú sabes, han tenido un atraso histórico, por lo que hablábamos al principio, o factores como el colonialismo y demás le pegaron mucho. Después, pues esos mismos países se dan un tiro en el pie con la corrupción y con cuestiones que no avanzan las naciones, ¿no? Pero sí me parece que tendría que haber un vuelco. Yo creo que incluso un cambio de sede sería muy refrescante, ¿no? Decir, bueno, porque el hecho de que en Estados Unidos esté la sede de la ONU me parece que te marca mucho eso, ¿no? Es decir, bueno, sabes que no sea, a lo mejor otra nación que pueda recibir la ONU y que cambie esa sede, a lo mejor sería un mensaje para decir, queremos hacer las cosas diferentes, que creo que no nos va a tocar a nosotros verlo, a lo mejor pasa en algún momento, pero sí me parece ¿Qué que es país se te necesaria. ocurriría? Eh, No sé, pensaba Suiza. por ahí en Suiza, no sé, pero no sé, me parece que habría que pensar realmente, a lo mejor una potencia media, ¿no? Porque si te lo llevas
no sé, a Reino Unido, estamos igual, a Alemania, estás igual en Rusia, pues no sé qué podría pasar, pero sí, yo creo que tendría que ser como una, o a lo mejor no europea, ¿no? También pensando en, decir, bueno, a lo mejor te lo llevas a un país latinoamericano, pero con la cuestión social en Latinoamérica, por ahí bloquean la ONU y pueden pasar cosas. África, lo mismo, no sé. Y entonces me parece que sí sería una reestructura desde varias vertientes y sí se tendría que hacer, pero esto no va a ser de un momento a otro. Bueno, pues con esto terminamos el episodio del día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Pues a mí me parece que los temas cada vez se van complejizando y me parece que nos vamos soltando más. Vamos, no sé, como trayendo temas mejor planteados a la mesa. Bueno, pues al menos así lo siento de mi parte. Perfecto, Alejandro. Sí, sí creo que hay temas más diversos y sobre todo temporales, ¿no? Porque si bien la coyuntura es interesante, también es importante hablar desde otra perspectiva y también salirnos desde la dinámica local es interesante y ver un poco qué es lo que está pasando en el mundo. Y pues gracias por el espacio. No, pues gracias a ti, Rodolfo, y gracias a todos y a todas las personas que escucharon y vieron este programa. Nos vemos la siguiente semana. Hasta luego. Oh.